yo ya estoy trabajando a partir de una mezcla. ¿Están ingresando todavía, Joana? Estás como administradora vos ahora. Ah, bien. Anfitrión. Entonces, sí, ahí está ingresando alguien más. Bien. Por ejemplo, si nosotros partiéramos de la empresa, en lo que estábamos viendo antes, si nosotros sabemos que la empresa habitualmente vende, no sé, 1000 de A y 2000 de B, ¿sí? Vende una parte de A, una parte de B, nosotros partimos de ese análisis, entonces, ¿cómo vamos a trabajarlo sabiendo lo que habitualmente vende la empresa, lo que habitualmente es su mezcla? En este caso, lo que vamos a tener es que para trabajar las fórmulas, el margen de contribución por unidad se va a determinar por el promedio de la mezcla, ¿sí? Y acá nos dice, es solo válido para esa mezcla en particular. Nosotros teníamos esa mezcla recién de 1000 unidades de A y 2000 de B. La suma de las 1000 unidades de A y las 2000 de B nos daban los 60.000 pesos. Estás muteada, Vivi. Sí, ahí estaba viendo. Ahí está. Les decía, nosotros teníamos que si vendíamos 1000 unidades de A y 2000 de B, se nos generaba una contribución marginal de 60.000 pesos para una venta de 3000 unidades. Entonces, 60.000 pesos de contribución marginal dividido las 3000 unidades en total que vendemos, nos generan una contribución marginal promedio de 20 pesos por unidad. Si nosotros calculamos el punto de nivelación o el punto de equilibrio, depende de lo que esté buscando, en función de esa contribución marginal promedio de 20 pesos, la cantidad que me arroje el punto de nivelación o el punto de equilibrio, ya sea en monto o en unidades, va a tener que respetar siempre esa proporción que teníamos en la mezcla, ¿sí? Que eran 1000 de A y 2000 de B. O sea, una unidad de A y 2 de B. Siempre lo que yo tenga como resultado del punto de nivelación va a tener que respetar esa mezcla, esa proporción entre cuántas unidades vendo de A y cuántas unidades de B, o cuánto monto me genera A y cuánto monto me genera B. Entonces, esta es la particularidad que tiene el hecho de analizar en función de una mezcla. También vamos a ver que tenemos que, si cuando nosotros definimos un punto de nivelación o un punto de equilibrio y dijimos queremos, o sea, vamos a tener que vender, no sé, 4000 unidades, o vamos a hacerlo con el ejemplo, o tenemos que vender 3000 unidades, que nosotros sabemos que son 1000 de A y 2000 de B, pero si en vez de respetar esa mezcla, cuando hacemos la venta real, en vez de ser 1000 y 2000, son 1500 y 1500, ya no vamos a estar en equilibrio, o ya no vamos a estar en nivelación, ¿sí? Cuando una fórmula de punto de nivelación o punto de equilibrio de una mezcla de productos me arroja un valor, ese valor lo vamos a tener solo si se mantiene la proporción de la mezcla. ¿Sí? En unidades o en montos lo puedo hacer. Pero lo importante es que yo tengo que mantener la proporción de la mezcla. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Igual esto lo van a trabajar un montón con Joana y van a ver que en la práctica con los números quizás suene un poquito más sencillo que así técnicamente, digamos. La cantidad de nivelación o la venta de nivelación, piensen que ahora la vamos a trabajar en función de la sumatoria de los costos fijos. ¿Y por qué les digo sumatoria de costos fijos? Porque si nosotros tenemos costos fijos directos de un producto, de otro, más costos fijos generales, yo voy a tener que sumar todos los costos fijos. Los directos y los indirectos. O tal vez tengo solo indirectos, lo que fuera. Si tengo diferentes costos fijos, tengo que trabajar sobre la sumatoria de los costos fijos y sobre la contribución marginal promedio.
Esto que yo les decía recién, ¿qué va a ser la contribución marginal promedio? La sumatoria de las ventas menos la sumatoria de los costos variables, ¿sí? Esa contribución marginal total que vamos a tener, dividido la sumatoria de unidades que vendamos. Pueden ser 2 productos, pueden ser 3, pueden ser 50, pueden ser miles. ¿Sí? Lo importante es que yo acá tengo que trabajar con las sumatorias. Si hiciera la venta de nivelación en monto, porque esto es aplicable tanto para unidades como para monto, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos con margen de marcación, que trabajábamos en volúmenes de venta en monto únicamente, acá podemos trabajar en unidades o en montos, acá es indistinto. Si lo trabajo en montos, nuevamente voy a tener la sumatoria de los costos fijos, si es que hay variedad de costos fijos, sobre la razón de contribución promedio. ¿Cómo va a surgir la razón de contribución promedio? 1 menos la sumatoria de los costos variables sobre la sumatoria de las ventas. ¿Sí? Son las mismas fórmulas que usábamos antes, pero lo importante es que trabajamos sobre las sumatorias. ¿Bien? Todos los costos variables de todos los productos, todos los montos de venta de todos los productos. Dividido la suma total de todas las unidades vendidas entre todos los productos. Bien, consultas hasta acá. ¿Este caso nomás se aplica en la producción múltiple alternativa? Sí, esto es solo para producción múltiple alternativa. En lo que es producción múltiple teníamos, más que la producción múltiple trabajada con márgenes de marcación, o la venta múltiple trabajada con márgenes de marcación, esta múltiple alternativa, donde podemos elegir la mezcla de los productos, cuánto quiero de A, cuánto quiero de B, ¿sí? Con las limitaciones estas que en principio veíamos, las limitaciones básicas que van a estar dadas por la demanda o por la capacidad de producción, pero después yo puedo elegir lo que quiera de uno u otro producto, así sean miles. Y después tenemos la producción múltiple conjunta, que eso ya lo vamos a ver la semana que viene, que tiene sus particularidades. ¿Bien hasta acá? ¿Sí? Lo importante es que yo acá trabajo con las sumatorias y que los valores que me arrojen la cantidad de nivelación o la venta de nivelación van a tener que respetar la mezcla, la proporción de la mezcla. ¿Bien? Avanzo un chiquitín más. Y vieron que yo les decía, las restricciones van a estar dadas, lo que nosotros hablábamos como limitantes. Principalmente tengo o la demanda o la capacidad de producción. Pero, podría haber muchas más restricciones, ¿sí? Podría haber otros limitantes. Limitantes que pueden ser propios de la empresa, o sea, limitantes internos, o limitantes externos, ¿sí? La capacidad es una limitación interna. Yo voy a poder producir, de acuerdo a mi planta, tanta cantidad de unidades. La demanda es una limitación externa. El mercado me limita lo que yo puedo vender. No hay nada que yo pueda hacer, ¿sí?, desde lo interno para cambiar eso. El mercado es el que me indica lo máximo que me va a comprar. Pero hay otras. En las internas, bueno, la capacidad de producción, la principal. Podríamos tener problemas en la capacidad de los recursos humanos, ¿sí? Problemas tanto desde lo técnico como desde lo físico. Problemas de que no tenemos los recursos humanos necesarios en un determinado momento con la capacitación necesaria para hacer un determinado producto. Entonces, tenemos que dejar de hacerlo o tenemos que hacer menos. O puede pasar que no tenemos la capacidad en cantidad de recursos humanos disponibles para poder hacer la mezcla que queremos. Esto de la capacidad de los recursos humanos en cuanto a la cantidad de disponibilidad, hoy por hoy con el tema de la pandemia se notó muchísimo, ¿sí? Porque cuántos lugares hay que aún hoy tienen gente que está dispensada de trabajar, ¿sí? O cuántos nos hemos visto en el caso de decir, no tengo gente porque está con COVID, ¿sí? Entonces, esta capacidad de los recursos humanos este último tiempo estuvo como un poco, desgraciadamente,
muy, muy de moda, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Otros problemas pueden ser las restricciones financieras, que la empresa no tenga el capital necesario para invertir, para hacer determinado nivel de producción del producto que queremos hacer más. Y quizás la empresa no tiene la capacidad financiera. ¿Sí? Estas son las más habituales en cuanto a lo que es restricciones internas. En cuanto a restricciones externas, bueno, como les decía yo, la demanda es la restricción externa más obvia y más clara. La oferta de recursos puede ser otra limitación externa, quizás no tengamos las materias primas que necesitemos porque hubo algún problema, por lo que fuera, problemas de importación, problemas de producción de ese bien que yo necesito, no sé si es algo relacionado con el campo, con la naturaleza, quizás hubo inundaciones o hubo sequías y no hay lo que necesito, entonces a veces externamente tenemos las limitaciones en cuanto a los recursos que queremos adquirir, también recursos, cuando hablamos de recursos podemos hablar de recursos de mano de obra, ¿sí? Quizás no hay personal, ¿cuántas veces escuchamos que en el campo tiraron, no sé, las manzanas, tiraron la producción porque no tenían personal para poder levantar la cosecha? Entonces, esto sería una restricción externa que está dada por otras condiciones que no son propias de la empresa, sino que son condiciones externas, ¿sí? O una huelga, algún problema que haga que nosotros no podamos contar con los recursos que necesitamos. Otra limitación externa podría ser las normas legales, por ejemplo, las fijaciones de precios. Vieron que ustedes recién con Joana trabajaban ejercicios donde decíamos, bueno, a ver, ¿cuál es el precio que yo quiero decidir? Si por política de fijación de precios a nosotros nos dan el precio dado, si no podés venderlo a más de este precio o tenés que venderlo a este precio, ahí no vamos a poder jugar con el precio. Entonces vamos a tener que ver a partir de ese precio que tengo, cuál es la cantidad que me conviene hacer. Entonces, bueno, lo que hicimos acá fue un poquito ampliar el tema de las dos limitaciones básicas que se complican un poquito más cuando lo empezamos a abrir. Estos son ejemplos, puede haber muchos, después van a ver que en los ejercicios vamos a ir teniendo distintos ejemplos de restricciones y hay que prestar mucha atención a las restricciones, porque cuando yo quiero elegir la mezcla, ahora ya fíjense que ya estamos pensando de lo que pensábamos inicialmente, mi límite es la demanda o la capacidad, ahora ya estamos viendo, mi límite es la demanda, mi límite es la capacidad y mi límite es quizás los recursos tanto internos como externos. Entonces se empieza a complicar un poquitito más la situación. Si quieren hacer un print, avanzo a lo que sigue, como vamos con la hora. Ah, bien. Bien. Avanzo a lo que sigue, que sería cómo determino la mezcla óptima, pero ahora ya teniendo en cuenta que puedo tener muchas más limitaciones, no solo la demanda y la oferta. Entonces, fíjense que acá, ay, esperen que se me quedó todo trabado. Un chiquitín. Acá nos dice, la mezcla óptima va a ser la combinación de productos, ¿sí? Cuánto de A, cuánto de B, cuánto de C, que nos permita maximizar el beneficio teniendo en cuenta las restricciones, ¿sí? Que ahora ya vimos que las restricciones pueden ser varias, no necesariamente va a ser una. Teniendo en cuenta las restricciones y aprovechando al máximo el recurso o los recursos escasos. Esto que hablábamos recién, si de pronto yo no tengo el personal necesario para poder hacer la producción que me permite maximizar el beneficio, bueno, tengo que ver en función de esa escasez de recursos, cómo reacomodo la producción para lograr el máximo beneficio posible. Entonces ya tengo que combinar unas cuantas cosas. ¿Yo qué voy a tener que analizar? Si yo tengo un recurso escaso, por ejemplo, no tengo la cantidad de mano de obra que habitualmente tengo, ¿sí? Tengo menos personal, tengo menos disposición de horas laborales. Entonces yo voy a tener que analizar la contribución marginal del producto A por lo que me lleva de tiempo hacer el producto A.
¿sí? Por ese consumo del recurso escaso. Y voy a ver cuánto me rinde en contribución ese factor escaso, esas horas de mano de obra directa. Lo mismo de B y lo mismo de la cantidad de productos que yo tenga, C, D, ¿sí? Tengo que analizar todos los productos en función de ese recurso escaso y ordenarlos según cuál es el que me genera mayor contribución usando ese recurso que es escaso. Entonces, voy a priorizar en orden de importancia los productos que generen la mejor contribución por unidad del factor escaso. ¿Sí? Fíjense que acá yo ya le sumé a la demanda y a la capacidad, le sumé un factor escaso. ¿Sí? Entonces, estoy priorizando en función de ese factor escaso y después analizaré la demanda y la capacidad. ¿Bien? Si yo tengo muchos productos y tengo muchos factores escasos, porque no necesariamente se me produce con uno, quizás en un momento dado tengo problemas de recursos en cuanto a las materias primas que necesito, porque hay un problema de abastecimiento y a la vez tengo un problema de personal. Entonces yo puedo tener muchos problemas, puedo tener muchos productos y tengo que hacer estas cuentas de cuál es la contribución marginal del factor escaso de cada uno de los productos, teniendo en cuenta diferentes factores escasos. Y la situación se va complicando cada vez más. Para esto hay una herramienta, bueno, me faltó esto de las limitaciones, que yo les decía, que además del factor escaso tengo que sumar la demanda y la capacidad. Si tengo muchos productos, si tengo muchas restricciones, además tengo el tema de la demanda, además tengo el tema de la capacidad, hay una herramienta de Excel que nos permite trabajar con múltiples restricciones, ¿sí? Y hace todo por nosotros si es que nosotros supimos explicarle bien al Excel qué es lo que queremos. Esa herramienta es el Solver, ¿sí? Y eso nos evita y nos resuelve un montón de situaciones, y ahí tenemos el muñequito que nos alivió todas las cuentas que habría que hacer, que serían súper complejas en el caso de múltiples restricciones. ¿Bien? Solver también es un tema que lo vamos a ver como un taller. Un día vamos a dedicar una clase a ver Solver, pero ya cuando hayamos visto toda la práctica y todas las posibilidades, ¿sí? Podamos entender bien qué es esto de la mezcla óptima, qué es esto del recurso escaso. Cuando tengamos todo bien visto, ahí lo complicamos y le ponemos múltiples restricciones y hacemos una clase de Solver. Por ahora les dejo esta idea de que existe esa herramienta, de que nos soluciona este problema y después veremos cómo usarla. Bien, consultas de esto de producción múltiple alternativa. No, profe, por ahora no. ¿No? Es como mucho. Ya para el día de hoy, práctica, teoría, hicimos así un mix complicado. Bueno, dejo de compartir. Yo ahora les vamos a habilitar los videos de producción múltiple alternativa, donde yo les decía, el video se centra sobre todo a partir de la mezcla, ¿sí? Cuando trabajamos a partir de una mezcla. Les vamos a subir también el video que explica qué es Solver y qué es programación lineal, y videos de un caso práctico que también hay para que ustedes vayan viendo. En principio, en cuanto a práctica, por ahora lo que les quedaría es repasar todo lo visto hasta el momento. Y el ejercicio ese que tienen como tarea opcional para ver si quedó bien comprendido el tema de margen de marcación. Así, el martes empiezan con los casos de análisis marginal en producción múltiple, que tenemos muchos, y después tenemos todos los que son integrales, donde se ve todo un poquito, que también ahí seguimos trabajando sobre la producción múltiple alternativa. Tenemos mucho por trabajar, ¿sí? Ahora estaría puesto un poco el impasse a entender hasta margen de marcación, tener bien claro todo hasta ahí, ver toda la teoría hasta acá, y a partir de la semana que viene empezamos con
un batallón de cosas nuevas, ya más completas, con todo esto de las restricciones, con un montón de cosas, pero es importante que lleguen a la semana que viene con todo comprendido hasta acá. ¿Sí? Consultas que quieran hacer. ¿Quedaron mudos? ¿Se fueron? ¿Desaparecieron? No veo ni una cara. Joana, vos sos la representante. ¿Se entendió todo, Joana? Escapó. Sí, entendí todo. Después vemos cómo hacemos con la práctica. Bien, bien. Joana los representa a todos porque ella es la única que tenemos visible. ¿Qué pasó? ¿Desaparecieron todos? A ver, ahí Carolina nos dice, sí, se entendió todo. Si prendo la cámara se me hace lento todo. Tengo el internet lento hoy. Sí, hoy está complicado acá. Bueno, hasta acá estaríamos. El viernes es descanso, ¿sí? Por el Día de Lomas, así que el viernes no nos vemos, pero no significa que no queden con bastante material para seguir trabajando. Estamos atentas al foro, así que esperamos muchas consultas en ese foro, que significa que si hay consultas es que están trabajando. ¿Sí? Como hoy, que cuando empezó la clase tenían un montón de consultas, eso es la clara demostración de que estuvieron trabajando. Sí. Bueno, chicos, nos vemos el próximo martes con Joana y conmigo el viernes. Profe, muchas gracias. Nos vemos.